Después de que mi esposo falleció, nos reunimos para la lectura de la herencia. Mi nuera se burló. Por fin. 5. Y ver de su fortuna. To-do's review. Me, enderes la chacuata. Me puse saqué un sobre de mi bolso y susurré léelo en voz alta. Minutos después, el abogado se rió entre dientes, mientras mi nuera se ponía pálida como un fantasma. Me alegro de tenerte aquí, Ann. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me ajusté el blazer negro. Una vez más, mientras estaba sentado en el sofá de caoba en sala de conferencias, con paneles. El olor a cuero y libros viejos, llenando mis fosas nasales. Habían pasado 2 semanas desde el funeral de William. Y aquí estaba yo, rodeado de personas que apenas habían reconocido mi existencia, durante sus últimos años. La ironía no se me escapó. Mi nuera Nola se sentó frente a mí, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban contra la mesa pulida. A sus 38 años, tenía el tipo de belleza calculada que provenía de tratamientos costosos y una completa falta de calidez genuina. Su cabello rubio estaba recogido en un elegante moño y llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que el de la mayoría de las personas. A.L. Quailer mensual. Pero eran sus ojos lo que más me molestaba. Frías piedras azules que nunca te miré. Exactamente, sino más bien, a través de ti. Como si calculara tu valor. Mi hijo, Blaine, se sentó a su lado, con los hombros encorvados, de una manera que lo hacía parecer. Mayo, de sus 42 años, heredó los amables ojos de su padre, pero ahora parecían apagados, buscando constantemente la aprobación de Nola. Antes de hablar no, incluso, se movió. Me rompió el corazón ver en qué se había convertido, bajo su influencia. El abogado, el señor Henderson, lo absolví, ahí reganta, y comenzó a revisar los documentos. Había sido abogado de Williams durante más de 20 años, y pude ver la tristeza en su rostro curtido. Él realmente se había preocupado por mi esposo, a diferencia de otros, en esta sala. Gracias a todos. Gracias por venir, comenzó el señor Henderson, con voz formal, pero amable. Estamos aquí hoy para leer el último testamento de William Edward Morrison, quien falleció el 15 de noviembre. Nola se inclinó hacia adelante. Sus labios se curvaron en lo que probablemente pensó que era una expresión apropiada de dolor. Pero yo, podía ver la emoción en sus ojos. Llevaba años esperando este momento. Antes de empezar, el Sr. Henderson, continúan, quiero expresar mis condolencias a la familia. William era un buen hombre, y su pérdida se siente profundamente. Sí, interrumpió Nola, saludando su mano con desdén. ¿Podemos pasar a la parte importante por favor? Es decir, todos, sé por qué estamos aquí. Blaine se movió incómodo a su lado. Nola, por favor muestra algo de respeto. Ella le lanzó una mirada que podría congelar el agua. Respeto, Blaine, tu padre se fue. Lo que quería era que nos cuidaran. Finalmente, podremos vivir la vida que merecemos, la vida que su fortuna nos puede proporcionar. A las palabras me impactaron como un puñetazo, pero mantuve mi expresión neutral. Había aprendido a controlar mis rasgos con el paso del tiempo, años, para ocultar el dolor que la crueldad casual de Nola causó. Pero por dentro, yo estaba gritando. Esta mujer había envenenado sistemáticamente mi relación con mi hijo, puso a mis nietos en mi contra, y ahora prácticamente estaba celebrando la muerte de mi esposo. La mandíbula del señor Henderson. Tensó casi imperceptiblemente. Señora Morrison, quizás podríamos proceder con dignidad. Nola se rió. Un sonido como de cristales rotos. Dignet, eso es rico. 5. Viniendo de alguien que está a punto de convertirme en una mujer muy rica. Miró a su alrededor, su mirada, finalmente, aterrizando sobre mí. Por fin, podré vivir de su fortuna. Se acabó fingir en preocuparse por las cenas familiares o escuchar interminables historias sobre los viejos tiempos. Algunas personas en la sala, parientes lejanos que habían llegado esperando migajas, incluso se rieron entre dientes. El sonido
revolvió el estómago. Busqué en mi bolso y mis dedos encontraron el familiar en el peso del sobre sellado, que llevaba 3 días cargando. William me lo había dado una semana antes de morir, cuando Anne apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Myrtle susurró, con voz apenas audible. Cuando leyeron él, en cuando muestre su verdadera cara, le dará esto a Henderson. Prométemelo, Anne John, prometí, sin saber qué contenía el sobre, pero confiando en mi marido de 43 años por completo. Ahora, mientras Nola continuaba con su repugnante exhibición, supe que era el momento se avecinaba. La distribución de bienes, leyó el señor Henderson. Comienza con la residencia principal, en 15 Oakwood Drive, valorada en aproximadamente $1.200.000. A los ojos de Nola se iluminaron como los de una niña en Navidad. Por fin respiró, pero noté algo en el SR, la expresión de Henderson, una tensión cuidadosamente controlada, como si esperara algo. Sus ojos se encontraron con los míos. Brevemente, y vi una pregunta allí. Todavía no. Pensé, que se lo muestre a todos, exactamente quién es ella. La casa, continuó el señor Henderson, junto con todos los muebles y efectos personales que contenga, se dividirán equitativamente entre Blaine Morrison y su madre, Myrtle Morrison. La sonrisa de Nola se desvaneció levemente. David, ¿qué significa eso exactamente? Significa que, según explicó el señor Henderson con paciencia, su esposo ni su madre compartirá la propiedad. ¡Qué ridículo! No la es, petó Blaine. Dile que eso es ridículo. Tu madre tiene 62 años. ¿Para qué necesita una casa tan grande? Debería mudarse a un apartamento pequeño en algún lugar. No espacio en nuestra herencia. Mis manos temblaban ligeramente, pero las mantuve cruzadas sobre mi regazo. Esto fue exactamente lo que Owen William esperaba, lo que se había preparado. Blaine parecía mortificado. Nola, estás hablando de mi madre. Ya tuvo su momento, Blaine. Estás ese, obviari, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. No un apego sentimental a una mujer que de todos modos apenas te crió en la sala, quedó en silencio. Incluso los parientes lejanos parecían incómodos ahora. Yo me levanté lentamente, con las piernas más firmes de lo que esperaba. Caminé alrededor de la mesa hasta donde estaba sentado el señor Henderson y coloqué el sobre delante de él. Lea esto en voz alta, por favor, dije en voz baja. El señor Henderson miró el sobre, luego a mí. Pude ver el reconocimiento en sus ojos. William le había contado sobre esto, abrió el sobre con cuidado y desdobló el documento que contenía. Mientras sus ojos recorrieron la página, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. La sonrisa sincera que le había visto todo el día. Damas y caballeros, anunció, John, tengo aquí una nota al testamento del señor Morrison, debidamente atestiguado y notariado, fechado justo una semana antes de su fallecimiento. Nola se quedó muy quieta. Un cauteloso. Además del testamento que modifica ciertas disposiciones, la habitación estaba tan silenciosa que podía oír mi propio latido del corazón. El señor Henderson se aclaró la garganta y comenzó a leer, pero pude verlo contener la risa. Lo que sí William había escrito en ese sobre que, fuera cual fuese la sorpresa que había preparado, estaba a punto de cambiarlo todo, y desde él a medida que el rostro de Nola perdía lentamente todo color, tuve la sensación de que iba a ser todo lo que había soñado jamás. Mientras el señor Henderson se preparaba para leer la advertencia, mi mente se desvió hacia cómo habíamos llegado a este momento. Los años de manipulación sutil, la erosión gradual de mi relación con Blaine, y la forma sistemática en que Nola me había separado de la vida de mi propia familia, empezó lentamente, como siempre ocurre con estas cosas. Cuando Blaine trajo a Nola a casa, hace 15 años, ella ya estaba encantadora, dulce incluso. Me había elogiado la comida, me había preguntado por mi jardín, y me parecía realmente interesado en las historias familiares. Debería haberlo notado entonces, pero estaba tan feliz de que mi hijo encontró a alguien que lo hizo sonreír. La primera señal de alerta
apareció durante su fiesta de compromiso. Me ofrecí a ayudar. .pl a nearlo, queriendo participar en este importante hito. Nola sonrió y dijo: Señora Morrison, eso es tan dulce, pero creo que esto debería ser sobre Blaine y yo, ¿no? Algo íntimo, justo a nuestro estilo, como si ya no fuera parte de la familia. Pero Blaine había sido tan feliz. Así que di un paso atrás. Me dije a mí misma que era natural para una mujer joven querer establecer sus propias tradiciones. William me había recordado amablemente que hicimos lo mismo cuando éramos jóvenes, queriendo independizarnos de nuestros padres. La boda fue hermosa. Le daré eso a Nola lucía deslumbrante con su vestido de $15.0. Cada detalle era perfecto, pero Anne, de alguna manera, cada sugerencia que había hecho había sido descartada silenciosamente. Las flores que habían, los platos que me recomendaron eran demasiado tradicionales. El menú que propuse no era del todo adecuado por la vision. Incluso el fotógrafo que sugerí, alguien que había capturado a nuestra familia durante años, fue reemplazado por alguien más contemporáneo. Me encontré relegado al papel de espectador en la boda de mi propio hijo. Anne, la verdadera campaña, comenzó después de que se mudaron a su casa. Una hermosa casa colonial que William y yo les habíamos ayudado a comprar. Un pago inicial de $200,000. De repente, nuestras cenas familiares semanales se volvieron mensuales, luego esporádicos. Cuando llamaba para invitarlos, Nola respondía con una irritación apenas disimulada: Anne, Myrtle, estamos muy ocupados con el trabajo y acomodándonos en la casa. Quizás el mes que viene. El mes siguiente nunca llegó. Cuando nació mi primera nieta, Emma, yo estaba harta. A Luna. Había tejido mantas, comprado juguetes y preparado la habitación de invitados para cuidar niños, pero de alguna manera siempre era el último en enterarse de los momentos importantes. Me enteraba por las menciones casuales de Blaine de que Emma la había llevado. Y meros pasos, dijo su primera palabra, o perdió su primer diente. ¿Por qué no me llamaste?, preguntaba, intentando que mi voz no sonara como una manada. Sí que llamamos. Nola decía dulcemente. Debiste haber salido. Dejamos un mensaje, pero yo estaba, nunca salía. Trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca y siempre llegaba a casa a las 4. No hubo mensajes. El segundo nieto, el pequeño James, llegó 3 años después. Para entonces, yo ya habían aprendido a no esperar invitaciones a fiestas de cumpleaños o eventos escolares. A veces pasaba por su casa y veía autos en la entrada, durante lo que luego supe que eran reuniones familiares a las que no estaba invitado. William intentó intervenir. Dios lo bendiga. Llevaba a Blaine aparte en las raras ocasiones en que los veíamos y le hacía preguntas directas. Hijo, ¿por qué no traes a los niños más a menudo? Tu madre los extraña. Blaine se vería incómodo, mirando hacia donde quiera que Nola estuviera parada. Lo haremos, papá. Es solo que ha estado ocupado. Ya sabes cómo es. Pero pude ver el cambio en mi hijo, el hombre que me llamaba todos los domingos, que aparecía sin avisar solo para charlar, se había vuelto distante, formal. Cuando lo visitaba, parecía ansioso. Revisaba su teléfono constantemente e interrumpía las conversaciones. El punto de quiebre llegó durante la fiesta del 8º cumpleaños de Emma. Le pregunté a Blaine si podía asistir, y él prometió consultar con Nolan cuando respondió con voz tensa. Mamá, Nola cree que sería mejor si este año es solo familia unida. Familia unida. Yo era familia cercana. Yo era la abuela del niño. Blaine, ¿qué le pasa? Nos pregunté con la voz quebrada, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte. Siento que estoy perdiendo. Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Mamá, dice Nola, ella dicen realmente no conectas con los niños, que los haces sentir incómodos con todas tus ideas anticuadas.
y historias. Ella piensa que es mejor si les damos un espacio para ser ellos mismos. Ideas anticuadas, haciéndolos incómodo. Estos eran mis nietos, niños que había amado desde el momento en que nacieron en esa noche. Lloré hasta quedarme dormida mientras William me abrazaba, con el corazón destrozado al ver lo que Nola decía Anle estaba haciendo a nuestra familia. Lo está aislando, dijo en voz baja. Manipulación clásica. Hazle elegir entre su esposa y su madre, y hazle. Parece que la elección es obvia. Durante los años siguientes, el aislamiento se volvió completo. Mañanas de Navidad, sin la risa de los nietos. Días de madres, solos, mientras Nola publicó fotos en las redes sociales de almuerzos elaborados con su propia madre. Con el Tichello, la mejor suegra que he tenido, .chik podría pedir. Yo observaba desde la barrera mientras Nola documentaba su vida familiar perfecta en línea. Vacaciones en la playa a las que no me invitaron. Celebraciones de cumpleaños de las que no me avisaron. Obviar y obras escolares que no sabía que se estaban llevando a cabo. Cada publicación era como un cuchillo para mi corazón, un recordatorio de todo lo que había perdido. Los niños crecieron pensando que yo era una abuela distante y desinteresada, aunque no se preocupaban por ellos. En las raras ocasiones en que los vi, eran educados, pero tranquilos, claramente teniendo o absorbieron cualquier historia que les hubieran contado sobre por qué la abuela Merto no estaba mucho tiempo presente. William lo vio todo. Documentó también, lo hacía a su manera tranquila. A veces lo encontraba escribiendo en su estudio, haciendo notas sobre llamadas telefónicas que fueron ignoradas, invitaciones que fueron rechazadas, eventos de los que nos enteramos después de que sucedieron. ¿Qué estás escribiendo, querida?, le preguntaba, sin hacer más que seguirle la pista. Decía con tristeza, algún día, alguien tiene que saber la verdad. El golpe final llegó el año pasado, durante el 70 cumpleaños de William. Había planeado una pequeña cena familiar. Nada elaborado, solo nosotros y la familia de Blaine. Nola había aceptado venir, pero cuando llegaron, pasó toda la noche en su teléfono, haciendo comentarios, mordeces sobre lo sofocante que estaba nuestra casa y lo aburridos que estaban los niños. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, ella anunció en voz alta, bueno, esto ha sido encantador, pero los niños tienen escuela mañana. Realmente debería irse. William apenas había apagado las velas. Mientras se iban, oí a Nola susurrarle a Eman, pobre abuelo. ¿No se da cuenta de lo agotadoras que son estas cosas familiares? Cuando tenga su edad, espero que alguien tenía sentido mantenerme entretenido, en lugar de obligar a la gente a escuchar viejas y aburridas historias. Ese fue el momento en que William decidí que ya era suficiente. Ahora, sentado en esta sala de conferencias, viendo al señor Henderson prepararse para leer el represa final, sentí una mezcla de dolor y anticipación. Mi esposo había pasado los últimos meses de su vida preparándose cuidadosa y metódicamente para este momento, y por la forma en que Nola estaba empezando a inquietarse en su silla, por la forma en que su sonrisa confiada comenzaba a agrietarse en los bordes. Yo tenía la sensación de que el plan de William estaba a punto de superar incluso mis más locas esperanzas de justicia. El señor Henderson ajustó su anse, puso las gafas de lectura y miró directamente a Nola antes de empezar a leer desde el cautil. El silencio en la habitación era tan... Podía oír el reloj de pie en la esquina, marcando los segundos. Este cauteloso comenzó, con voz firme y profesional. Aborda preocupaciones específicas sobre el carácter y la conducta de ciertas personas beneficiarios, según lo observado y documentado por el fallecido en los meses previos a su fallecimiento. La perfecta serenidad de Nola. La máscara se deslizó por un momento. ¿Qué significa eso? William nunca dijo se lloró Q. No, respondió secamente el señor Henderson. Se aclaró la garganta en garganta y reanudó la lectura a mi amada esposa, Myrtle, quien ha soportado 15 después de años de abuso emocional, sistemático y manipulación a manos de mi nuera. Dejo lo siguiente: pruebas registradas sin el conocimiento de las partes involucradas. Entre las fechas de
el 1 de septiembre y el 10 de noviembre de este año. Mi corazón empezó a latir con fuerza. William había estado grabando cosas. ¿Cómo? ¿Cuándo? El señor Henderson metió la mano en su maletín y sacó un pequeño dispositivo digital. El fallecido dejó instrucciones específicas para que estas grabaciones se reprodujeran durante la lectura del testamento en presencia de todos los beneficiarios. Blaine parecía confundido. Papá estaba grabando conversaciones. Eso no... Anne suena como él. En realidad, dijo el señor Henderson, presionando un botón del dispositivo, suena exactamente como él. Tu padre era un metódico, un hombre que creía en la verdad y la justicia. Pasó sus últimos meses reuniendo pruebas de lo que tu madre ha estado haciendo. PR durable. Primera grabación comenzó a reproducirse y reconocí el entorno de inmediato. Anne fue, hace 3 meses, durante una de sus raras visitas a nuestra casa. William debía de tener una grabadora escondida en la sala. La voz de Nola se oía nítida. No sé por qué tenemos que seguir haciendo esto. Blaine, tu madre se está volviendo cada día más patética, ¿viste? Qué tan desesperada parecía cuando intentaba mostrarle a Emma esos viejos álbumes de fotos. Solo intenta conectar con a niños. La voz de Blaine respondió, sonando cansada. Conecta los está avergonzando. Emma me dijo, después que la abuela Myrtle huele a gente mayor y que sus historias son aburridas. James, en realidad, Anne me preguntó si teníamos que seguir visitándonos. Me dio un vuelco el corazón al oírlo. Esas no eran cosas que mis nietos hubieran. Lo habría visto en sus caras. Nola les estaba poniendo palabras en la boca. La grabación continuó. Creo que es hora de que empecemos a limitar aún más estas visitas, quizás solo en días festivos y solo las más importantes. Tu madre tenía a Anne. Llegó el momento de ser madre y, francamente, no era muy buena en eso. Ahora es el momento de que dé un paso atrás y deje que la verdadera la familia tome el control. La verdadera familia. Las palabras me impactaron como una bofetada. La voz de Blaine oía más débil por los altavoces. Nola, qué duro. Ella me crió y hizo un buen trabajo. Blaine, mírate a ti mismo con honestidad. Tú tienes problemas para tomar decisiones. Te sometes constantemente a las figuras de autoridad y no tienes mucha determinación. Cuando se trata de defenderse, esas son las señales de un niño que no fue guiado adecuadamente. Observé la cara de mi hijo mientras Anne escuchó la evaluación que su esposa le hizo. Vio cómo palidecía, así hablaba ella de él cuando Anne no estaba allí para defenderse. Tu madre, continuó la voz grabada de Nola, es una de esas mujeres dependientes y dependientes que no pueden dejar ir a sus hijos. Ella ve nuestro éxito, nuestro hermoso hogar, nuestro matrimonio feliz, y ella quiere se metió en esto, porque su propia vida es tan vacía y patética. El señor Henderson pausó la grabación. La habitación estaba muerta en silencioso, salvo por el sonido de alguien. Creo que era uno de los parientes lejanos, moviéndose incómodo en su silla. Nola miraba el dispositivo como si fuera una serpiente a punto de atacar. Esto es ilegal, dijo, con su voz más aguda de lo habitual. No puedes grabar a nadie sin su permiso. En realidad, respondió el señor Henderson con calma, en este estado solo una de las partes, necesita dar su consentimiento para una grabación. Y dado que estas conversaciones tuvieron lugar en la propia casa de William, estaba perfectamente dentro de sus posibilidades. Derechos legales, presionó play otra vez. Y esta vez, la grabación era de un día diferente. Reconocí el ruido de fondo, era de la noche de regreso a clases de los niños, hace meses. Un evento que ni siquiera sabía que estaba sucediendo hasta que escuché a Blaine mencionándoselo a William por teléfono. Ale dijo a la maestra que la abuela Myrtle vive lejos y no ve a los niños muy a menudo. La voz de Noel, expliqué, que está envejeciendo y tiene problemas de salud que le dificultan participar. La maestra fue muy comprensiva. Problemas de salud. Tenía 62 años,
en perfecto estado de salud, caminaba 5 kilómetros todas las mañanas y hacía voluntariado en la biblioteca 4 días a la semana. ¿De verdad tienes que mentir?, preguntó Blaine. No, Eastman, es gestionar la situación. ¿Quieres que la maestra de Emma le haga preguntas incómodas sobre por qué su madre nunca viene a los eventos escolares? Es más fácil si todos asumen que no es capaz. No es capaz. Una mujer había pasado años destruyendo sistemáticamente mi reputación, haciéndoles creer a las personas que yo era una especie de inválido, que no pude participar en la vida de mis propios nietos. La grabación continuó. Además, es mejor para la así son los niños. No necesitan la confusión de tener demasiadas figuras de autoridad en sus vidas. Necesitan punto, punto, punto C o insistencia y la obtienen de nosotros. Tu madre simplemente socavaría los valores que intentamos inculcar. ¿Qué valores está socavando exactamente?, preguntó Blaine. Ay, Blaine, ya sabes cómo es. Todas esas tonterías anticuadas, sobre la cena familiar, todos los domingos, sobre el respeto a los mayores, sobre el sacrificio y el deber. Los niños necesitan aprender sobre la independencia, sobre ponerse a sí mismos en primer lugar, sobre no estar atados por la culpa y la obligación a cena familiar todos los domingos, respetando a los mayores. Estos eran los valores tradicionales que Enola lo encontraba tan objetable. Estas eran las cosas que me hacían incapaz de estar con mis propios nietos. El señor Henderson detuvo la grabación de nuevo y miró alrededor de la sala. Varias personas miraban a Enola con conmoción no disimulada. Incluso los parientes lejanos que se habían reído de sus comentarios anteriores parecían incómodos. Hay 17 grabaciones más, anunció el señor Henderson, algunas de llamadas telefónicas, co en versaciones, otras de visitas a su casa, cuando el señor Morrison estaba instalando lo que él llamó seguridad de equipo. Pero en realidad era un sofisticado sistema de grabación. Nola se puso de pie de un salto. Esto es indignante. ¿No se puede simplemente espiar a la gente y luego usarlo en su contra al leer un testamento? De hecho, dijo el señor Henderson, su voz tomando un tono más duro. Puedo, y lo haré, porque tu suegro lo pidió específicamente. Quería a todos en esta sala entiendan exactamente quién eres y qué le has hecho a esta familia. Presionó play en una tercera grabación. Y esta vez escuché algo que me heló la sangre. Era Nola hablando con alguien en el teléfono. Quizás una amiga o su hermana. El anciano finalmente está empezando a decaer. Ella decía que Blaine aún no lo ve, pero lo noto. Se está volviendo olvidadizo, se mueve más lento. Le doy quizás 2 años, 3, como mucho. ¿Estás seguro?, preguntó una voz de mujer. Estoy inclaro, y lo mejor es que me adora. No tiene ni idea de lo que realmente soy. Piensa en su querida familia. Para cuando se vaya, Blaine dependerá tanto de mi versión de la realidad que ni siquiera lo cuestionará. ¿Y la madre? ¿Y ella? Nola se rió. Un sonido como el de hielo al romperse. Para entonces, estará completamente aislada. Llevo años trabajando en ello en los niños, apenas la conocen. Blaine se siente culpable cada vez que habla con ella, y ella es demasiado orgullosa para defenderse cuando William muera. Solo será una anciana triste por la que todos sienten lástima. La grabación terminó, y el silencio, lo que siguió, fue ensordecedor. Meyer, mi hijo. Vi las lágrimas en sus ojos, vi la forma en que le temblaban las manos. Nola, dijo en voz baja, de verdad, es así como. ¿Cómo se sentía? Ahora estaba atrapada entre la verdad que acababa de ser revelada y las mentiras que había estado viviendo. Por un momento, pensé que intentaría negarlo todo, afirmar que las grabaciones eran falsas. Usa Kaduji contestó. En cambio, hizo algo aún más revelador. Eliza, ¿quieres saber cómo me siento realmente?, espetó, volviéndose hacia mírame directamente. Bien, Nancy, creo que eres una vieja patética que no puede aceptar que tu tiempo se acabó. Sí,
He estado protegiendo a mis hijos de tu influencia anticuada y asfixiante. Wise, he estado contando los días hasta que William murió para que finalmente pudiéramos vivir nuestras vidas sin tener que fingir que nos importan tus sentimientos. La habitación estalló. Blaine se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. Dos de los parientes lejanos jadearon audiblemente. Incluso el señor Henderson parecía aturdido por su veneno. Pero yo me quedé allí sentado, extrañado, tranquila, porque finalmente, después de 15 años, todos pudieron ver exactamente quién era Nola. Realmente lo fue, y tenía la sensación de que las sorpresas de William apenas comenzaban. Las secuelas de Nola al estallido flotaba en el aire como el humo de un incendio. Blaine miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa, dolor y algo que parecía el comienzo de la ira. Nola, dijo lentamente, ¿tú te das cuenta de lo que acabas de decir? ¿Entiendes lo que acabas de admitir? Miró a su alrededor, como si finalmente comprendí que había revelado demasiado. Pude ver su mente trabajando, tratando de encontrar una manera de regresar del precipicio al que se había arrojado. Estaba disgustada, dijo, y su voz se volvió más grave en ese tono descuidado que usaba cuando quería algo. La gente dice cosas que no siente cuando está emocionada. Todos me tendieron una emboscada con esas grabaciones. ¿Te tendieron una emboscada? El señor Henderson. Las cejas se levantaron al señora Morrison. Esas fueron sus propias palabras dichas, libremente, en lo que usted creías que eran conversaciones privadas. Nadie te obligó a decir nada de eso. Pero no entiendes C. Un texto, protestó, mirando desesperadamente a Blaine. Estaba tratando de proteger nuestra unidad familiar. A veces hay que tomar decisiones difíciles sobre quién tiene prioridad en la vida. Vi a Mian la cara de su hijo mientras procesaba esto. Tenía 42 años y finalmente estaba viendo a su esposa claramente por primera vez. ¿Prioridad? Repitió en voz baja. Mi madre me crió sola, después del primer ataque cardíaco de papá, cuando tenía 12 años. Trabajó en 2 empleos para mantener la comida en la mesa, y aún así, logré estar presente en todos los partidos de béisbol, en todas las obras de teatro de la escuela, y en todas las reuniones de padres y maestros. Y llevas 15 años diciéndome que no era una buena madre. Nola apretó la mandíbula. Blaine, estás siendo dramática. Nunca dije que fuera inadecuada. Solo dije que se estaba asfixiando y que necesitaba darnos espacio. Formar nuestra propia familia. La llamaste patética, dijo Blaine, con la voz cada vez más alta más fuerte. Dijiste que olía a gente mayor. Les dijiste mentiras a nuestros hijos. Ofensores sobre su salud. ¿Cómo es que todo eso tiene que ver con darnos espacio? El señor Henderson se aclaró la garganta. Si me lo permite, hay más en el cautil. Las grabaciones fueron solo la primera parte. Volvió a recoger los papeles y pude ver las manos de Nola temblar mientras se agarraba al borde de la mesa. William Morrison, estando en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, y habiendo documentado el abuso emocional sistemático perpetrado contra su esposa por su nuera, por la presente, establece las siguientes condiciones para la distribución de su patrimonio. En condiciones mi corazón empezó a latir más rápido. William había puesto condiciones a la herencia. Primero, el señor Henderson, continuó. La casa, en 15 Oakwood Drive, anteriormente designada para ser compartida entre Blaine Morrison y Myrtle Morrison, ahora se transferirá en su totalidad a Myrtle Morrison, con la condición de que pueda permitir que otros familiares la visiten a su discreción. Nola palideció. ¿Qué? Eso es imposible. Blaine es el hijo. Debería heredar la casa. En segundo lugar, el Aaron Henderson siguió leyendo, ignorando su protesta. La cartera de inversiones, valorada en aproximadamente $800,000, previamente designado para Blaine Morrison, se colocará en fideicomiso para Emma Morrison y James Morrison para ser administrados por su abuela Myrtle Morrison,
hasta que cumplan 25 años. No puedes hacer esto. Nola gritó. Se puso de pie de un salto. Ese dinero nos pertenece. Somos su familia inmediata. En tercer lugar, la voz del señor Henderson se endureció. Nola Morrison recibirá una herencia de exactamente $1, junto con una factura detallada por la angustia emocional causada a la esposa del difunto durante los últimos 15 años. La sala quedó en silencio, excepto por la respiración agitada de Nola. Una factura detallada. Incluso muerto, William tenía razón. Sin embargo, el Sr. Henderson continuó, y noté una leve sonrisa en las comisuras de su boca. La señora Nola Morrison puede ganar en herencia adicional a través de la realización de tareas específicas diseñadas para demostrar remordimiento genuino y crecimiento del personaje. Tareas. William le había dado tareas para completar si Ann quería algo de su dinero. ¿Qué tipo de tareas?, preguntó Blaine, con voz apenas más allá de un susurro. El señor Henderson sacó otra hoja de papel. Tarea 1. La señora Nola Morrison debe visitar personalmente a todas las personas a las que les ha impedido tener una relación con M.I. James Morrison en los últimos 10 años. Se disculpó por escrito por sus acciones y pedirles perdón. Estas disculpas deben ser presenciadas y notariadas. Nola abrió la boca y ha encerrado como un pez. Eso es humillante. Tarea 2, Sr. Henderson. Continúa. La señora Nola Morrison debe escribir una carta detallada a Emma y James Morrison, explicando por qué la abuela estuvo ausente de sus vidas, asumiendo toda la responsabilidad de sus acciones y alentándolos a construir una relación con Merto Morrison. No lo haré, dijo Nola, rotundamente. Esto es una locura. No puedes obligarme a humillarte en yo mismo por dinero que, de todos modos, debería ser nuestro. Tarea 3. Leyó el señor Henderson, con voz ahora claramente, que contiene diversión. La señora Nola Morrison debe ser voluntaria en un centro para personas mayores sin menos de 200 horas, sirviendo comidas y ayudando a los residentes mayores con las actividades diarias. Mientras usan una etiqueta con su nombre Ann, la identifica como alguien que está aprendiendo a respetar a mis mayores. Varias personas en la sala hicieron ... sonidos ahogados que podrían haber sido risas contenidas. Incluso yo tuve que morderme el labio para no sonreír. William había. Realmente lo pensé bien. Esto es ridículo. No estoy haciendo nada de esto, Blaine. Diles que esto es ridículo. Pero Blaine miraba fijamente los papeles en las manos del señor Henderson con algo, así como asombro. Papá planeó todo esto, dijo en voz baja. Sabía exactamente lo que hacías. Y ... Planeó todo esto. Tarea 4. El señor Henderson continuó sin descanso. La Sra. Nola Morrison debe asistir a sesiones de terapia familiar con su esposo e hijos, con un terapeuta elegido por Merton Morrison, por un mínimo de 6 meses. No necesito terapia. No la sé, Coelho, no tengo nada malo. Y finalmente, la quinta tarea. El señor Henderson concluyó. L.A.S. Nola Morrison debe ... escribir una disculpa pública para ser publicada en el periódico local, reconociendo su maltrato a Merton Morrison y asumiendo plena responsabilidad por dañar las relaciones familiares. El silencio que siguió fue profundo. Pude ver la mente de Nola acelerada, calculando la humillación frente a la posible ganancia económica. ¿Cuánto?, preguntó finalmente, con la voz tensa y una furia apenas contenida. ¿Cuánto ganaría si completara todas estas ridículas tareas? El señor Henderson consultó sus papeles. Al completar las 5 tareas que deben ser verificadas por testigos independientes, la señora Nola Morrison recibir la suma de $50.00. 50.00. La voz de Nola se convirtió en un chillido. Eso es todo. Después de todo lo que tendría que hacer, después de toda esa humillación, conseguiría Ann $50.00. Sí, dijo simplemente el señor Henderson. Y si se niega a completar las tareas, o si completas algunos pero no todos,
recibirás solo el $1 especificado en el legado original. Nola se volvió hacia Blaine, con el rostro enrojecido por la ira y la desesperación. Blaine, no puedes dejar que hazme esto. Soy tu esposa. Tenemos hijos juntos. Ese dinero debería llegar a nuestra familia. Pero algo había cambiado en el rostro de mi hijo. La expresión débil e incierta que había tenido durante tanto tiempo, habían pasado muchos años y había sido reemplazado por algo más duro, más decidido. Nola, dijo en voz baja, por primera vez en nuestro matrimonio, creo que estoy viendo exactamente quién eres. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo Blaine, levantándome lentamente. Me dije, necesito pensar si quiero casarme con alguien que pueda tratar a mi madre como es debido a la forma en que la has tratado. Nola palideció. No lo dices en serio, Blaine. Tenemos una vida juntos. Tenemos hijos. No puedes tirarlos a la basura por unas grabaciones tontas y la venganza de un viejo vengativo en fantasía. Fantasía de venganza. Hablé por primera vez desde que me entrego. Sobre el sobre. Mi voz firme y tranquila. Nolan, mi esposo, no quería venganza. Quería la verdad. Y ahora todos en esta sala saben exactamente cuál es esa verdad. Se giró para mirarme. Su máscara, cuidadosamente construida, finalmente desapareció por completo. ¿Crees que has ganado algo aquí, verdad? ¿Crees esto cambia algo? Me levanté lentamente, sintiéndome más fuerte que en años. Creo, dije en voz baja, que por primera vez en 15 años, mi hijo sabe quién es su verdadera familia. Nola miró por la habitación desesperadamente, buscando un aliado, alguien que se pusiera de su lado. Pero los parientes lejanos estaban evitando cuidadosamente el contacto visual. Y el señor Henderson organizaba silenciosamente sus papeles, con un aire de profesionalismo y satisfacción. Esto no ha terminado, dijo, con la voz temblorosa de rabia. Voy a impugnar esto. Contrataré abogados. Demostraré que William era mentalmente incompetente cuando escribió esto. El señor Henderson levantó la vista en sus papeles. Señora Morrison, su suegro previó esa posibilidad. Se revisó la cautela y aprobado por 2 médicos independientes que certificaron su competencia mental. Además, existen evaluaciones psiquiátricas en archivo que confirman su sano juicio. William había pensado en todo. Incluso desde la tumba me protegía. Protegía a nuestra familia de la mujer que había intentado destruirla. Nola agarró, sacó su bolso y se dirigió a la puerta. Luego se dio la vuelta una última vez. Elige con cuidado, Blaine dijo, con su voz frío como el invierno, porque una vez que te pones de su lado, no hay vuelta atrás. While we go, save you, dejando atrás solo el persistente aroma de su costoso perfume y el eco de 15 años de mentiras. Finalmente salió a la luz. Los días posteriores a la lectura del testamento se desarrollaron como un terremoto en cámara lenta. Salió furiosa de la oficina del abogado, pero no se quedó fuera. En 24 horas regresó, y esta vez vino armado con una estrategia que era a la vez desesperada y vengativa. A la mañana siguiente estaba en mi jardín, cuidando en rosas que William había plantado para nuestro 20 aniversario. Cuando oí voces alzadas en la casa de al lado, Blaine había mudado de nuevo a su habitación de la infancia la noche anterior, diciéndome que necesitaba espacio para pensar en su matrimonio. A través de las delgadas paredes, podía oír la voz de Nola, aguda y exigente. No puedes hablar en serio, Blaine. ¿Vas a tirar a la basura 16 años de matrimonio por culpa de alguien en grabaciones manipuladoras, hechas por un anciano amargado? No eran manipuladoras. La voz de Blaine era más tranquila, pero firme. Eran ciertas. Cada palabra que dijiste en esas grabaciones era exactamente como te sentías. Intenté no escuchar, pero en sus voces se oían a través de las ventanas abiertas. Una parte de mí se sentía culpable por escuchar a escondidas, pero otra parte, la parte que había estado silenciada durante tantos años, necesitaba escuchar esta conversación. Estaba desahogándome. La voz de Nola se volvió más aguda. Todos se desahogan con sus suegros. Eso no significa que realmente los odien. Tu madre la llamaste patética,
Nolan, dijiste que olía a gente. Mayo, se lo dijiste a los maestros de nuestros hijos. Ann, que estaba enferma, para que no le preguntaran por qué. Nunca asistía a los eventos escolares. ¿Cómo es que eso es solo desahogo? Hubo un largo pausa, y cuando Nola volvió a hablar, su voz había adquirido esa dulzura manipuladora que yo conocía tan bien. En cariño, estaba protegiendo a nuestra familia. Tu madre siempre ha sido intensa. Ella quería involucrarme en todo, y pensé que era mejor que los niños tuvieran algo de espacio. Estaba tratando de ayudar. Ella mantenía su dignidad, creando cierta distancia natural. Incluso desde mi jardín, podía oír las mentiras rodando punto de su lengua como miel. Pero Blaine ya no se lo tragaba. Distancia natural. Nola es su abuela. Ella es mi madre. Lo único intenso en ella era cuánto nos amaba. Y tú convertiste eso en algo malo. Nos estaba asfixiando. No, dijo Blaine, y su voz tenía una fuerza que no había oído en años. Ann, me asfixiaste. Me hiciste sentir culpable cada vez que quería llamarla, cada vez que quería llevar a los niños a verla. Ella me hiciste elegir entre mi esposa y mi madre. Why Elijah Mal. Tenía sentarse en el banco del jardín, abrumado al escuchar a mi hijo finalmente entender lo que le había pasado a nuestra familia. Más tarde, esa tarde, Nola apareció en mi puerta claramente. Pasó tiempo preparándose para este encuentro. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable y vestía un traje recatado, un vestido azul, que probablemente costó más de lo que gasté en ropa en 6 meses. Señor, dijo, con la voz llena de falsa sinceridad. Creo que tenemos que hablar. La invita a pasar, con curiosidad por ver qué enfoque adoptaría. Se sentó en el sofá de mi sala, el mismo sofá donde hizo esos crueles comentarios que William había grabado. Quiero disculparme. Empezó por las cosas que Ann dijo en esas grabaciones. Estaba estresado y abrumado, y dije cosas que no quería decir. Ya sabes cómo puede el matrimonio. Seran. A veces dices cosas sobre tus suegros que resultan más duras de lo que pretendías. Estudié su rostro, mirando cualquier señal de remordimiento genuino. No había ninguno. Esta fue una actuación cuidadosamente calculado para conseguir lo que quería. ¿Qué cosas no quisiste decir? Pregunté en voz baja. Parpadeó. Claramente, no, esperando la pregunta. Bueno, en realidad, no creo que seas patético. Y ciertamente no creo hueles mal. Eso fue solo frustración hablando. ¿Qué tal si me alejas de Emma y James? ¿Qué tal si les mentimos a sus profesores? ¿Qué tal si hacemos sentir culpable a Blaine por querer tener una relación conmigo? Su máscara se deslizó por un momento y vi un destello de la verdadera Nola que hay debajo. Creo que hubo malentendidos por ambas partes. Dijo, con cuidado, quizás podríamos empezar de cero, dejar atrás el pasado y centrarnos en ser una familia. Y Williams condiciones. Las tareas que te asignó. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Esas tareas están diseñadas para humillarme. Myrtle, seguro que lo entiendes. Me obligan a ser voluntaria en un centro para personas mayores. .con, una etiqueta degradante, obligándome a escribir disculpas públicas. No se trata de enmendar el daño. Eso es venganza. Me recosté en la silla, sintiendo una calma que no había experimentado en años. Nola, ¿quieres saber qué pienso? Ella sintió con entusiasmo, probablemente esperando. Estoy de acuerdo con ella. Creo que William diseñó esas tareas a la perfección. Cada una aborda exactamente el tipo de crueldad que has demostrado. Has faltado el respeto a las personas mayores, incluyéndome a mí, así que necesitas aprender a servirles. Has dañado relaciones con mentiras, así que necesitas repararlas con la verdad. Has evitado rendir cuentas, así que debes asumir la responsabilidad pública. Su cara se sonrojó. Entonces, ¿no vas a ayudarme? ¿Vas a dejar que destruya a nuestra familia desde el más allá? ¿A nuestra familia? Repetí. Nola, tú destruiste nuestra familia hace 15 años. William se aseguró de que todos pudieran verlo.
Anne se levantó bruscamente, perdiendo la compostura. Bien, pero no creas que esto es terminado. Anne, conozco a Blaine y conozco a nuestros hijos. ¿Necesitan estabilidad? Y puedo proveer eso de maneras que nunca podrías. Esta pequeña victoria tuya no durará, Anne. Después de que ella se fue, Lamí a Blaine. Llegó en minutos, con aspecto demacrado, en mayo era que sus 42 años. Ella intentó convencerte de que intercedieras por ella, ¿no? Preguntó, acomodándose en Anne, el viejo sillón reclinable de Williams. Parece creer que las tareas que le asignó su padre, S-O-N, irrazonables. Blaine se quedó callado un buen rato, mirándose las manos. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente sincero conmigo. Claro, esas grabaciones fueron de verdad como hablaba de ti todo el tiempo. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Blaine, ¿qué oíste en esos? Las grabaciones fueron en realidad leves, en comparación con algunas de las cosas que me dijo directamente a lo largo de los años. Tu padre solo grabé algunas conversaciones, había cientos más. Su rostro se arrugó. Dios, mamá, lo siento mucho. ¿Cómo no lo va? ¿Cómo dejaste que esto pasara? Amabas a tu esposa y querías confiar en ella. Eso no es un defecto de carácter, cariño. Es humano. Naturaleza, pero debí haber visto cómo te trataba. Debí haberte defendido. Me acerqué y tomé su no. Estabas en una situación imposible. Nola es muy hábil en manipulación. Te hacía sentir que tenías que elegir, y te hacía parecer que elegirla era la única opción razonable. ¿Opción? ¿Qué hago ahora? Preguntó con la voz quebrada. Tengo 2 hijos que creo que no te importan. Tengo una esposa que no es la persona que yo creía que era. Tengo un matrimonio que podría haber terminado. ¿Cómo puedo solucionar esto? Paso a paso, dije. Primero, dime, me hablas de Emma y James, ¿qué piensan realmente de mí? Blaine guardó silencio un buen rato. No creo que piensen mucho en ti. Edmish no la ha estado tan. Logran mantenerte a distancia, por lo que eres casi como un extraño para ellos. Saben que existes, pero no sé quién eres. Me dolió oírlo, pero no me sorprendió. ¿Estarías dispuesto a traerlos? ¿Algún tiempo sin Nola, solo para conocer a su abuela? Me encantaría, dijo. Pero mamá, deberías saberlo, a Nola no va a ponérselo fácil. Ya está hablando de llevarse a los niños y volver a casa de su madre. Seasa en Portland. Me dio un vuelco el corazón. ¿Puede hacerlo legalmente? Probablemente no. Sin mi consentimiento, pero puede hacerme la vida imposible intentándolo. Durante la semana siguiente, Joe observó cómo la desesperación de Nola aumentaba. Se presentó en la oficina de Blaine, provocando tal escena que la seguridad tuvo que escoltarla. Llamaba a mi casa a todas horas, a veces llorando, a veces gritando, a veces intentando negociar. Haré una de las tareas, el afracido, durante una llamada telefónica particularmente patética. El trabajo voluntario. Haré el trabajo voluntario, pero no con esa ridícula etiqueta. Así no es, obras, le dije con calma. William fue muy específico. Las 5 tareas completadas exactamente como se describe, o nada. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Espetó. Disfrutas viéndome sufrir. No, Nola, no es cierto. Me entristece que haya llegado a esto. Me entristece que hayas pasado 15 años destruyendo relaciones en lugar de construirlas. Me entristece que mis nietos no me conozcan por las mentiras que dijiste, pero disfruto verte enfrentar las consecuencias de tus acciones. Supongo que sí. La ruptura llegó el momento en que intentó usar a Emma y James como armas. Los recogió de la escuela temprano un día y los trajo Anne. Los traje a mi casa, claramente, habiéndolos instruido de antemano. La abuela Myrtle. Emma, de 12 años, dijo Anne. Su voz era forzada e incómoda. Mamá dice, intentas alejarnos de papá. Se me rompió el corazón al verla,
Estos niños, mis nietos, que apenas me conocían, pero a quienes les habían enseñado a verme como una amenaza. Cariño, dijo, arrodillándose a la altura de Emma. Nunca intentaría quitarte a tu papá. Lo quiero mucho, Anne, y también os quiero a ti y a James. Aunque no hemos tenido mucha oportunidad de conocernos, Anne. James, de 9 años, se quedó detrás de su hermana, claramente inseguro acerca de esta mujer que le habían dicho que era su abuela. Mamá dice que no te gusta, continuó Emma, obviamente recitando un guión. Dice que intentas castigarla, porque papá heredó dinero. Miré a Nola, que estaba de pie en mi puerta con una sonrisa triunfante. Creyó haber encontrado el arma perfecta en niños, que me harían sentir tan culpable, que me haría dar marcha atrás. Pero ella había calculado mal. Estos niños merecen la verdad, una verdad apropiada para su edad. Pero verdad, al fin y al cabo, a Emma. James, dije con dulzura. Tu mamá y yo hemos tenido algunos desacuerdos sobre la familia. A veces a los adultos no se llevan perfectamente, y eso está bien. Pero lo que no está bien es cuando esos desacuerdos separan a las familias. Me he perdido mucho de sus vidas, y espero que podamos empezar a pasar más tiempo juntos. ¿Harás que mamá y papá dejen de pelear?, preguntó James, hablando por Anne la primera vez. Antes de que pudiera responder, la voz de Blaine llegó desde atrás de Nola. ¿Qué haces aquí? Estoy ayudando a Ian. Los niños entienden lo que le está pasando a su familia, dijo Nola, a la defensiva, usándolos como mensajeros, entrenándolos, aunque dijeran cosas que hicieran sentir culpable a mamá. Blaine entró en la casa, con el rostro ensombrecido por la ira. Nola, soy Ian, exactamente el tipo de manipulación de la que hablaba papá. Estoy protegiendo a nuestros hijos. No, dijo Blaine, con firmeza. Anne, los traumatiza. Emma, James, esperen en el auto. Mamá y yo necesitamos hablar, Anne. Después de que los niños se fueron, Blaine se giró para mirar a su esposa. Esto termina ahora. Tú, Anne, no uses a nuestros hijos como armas en el juego que creas que estás jugando. ¿An juego? A la voz de Nola se convirtió en un grito. Esto no es un juego, Blaine, es mi vida. Nuestra vida está siendo destruida por ti, padre, muerto vengativo, y tu patética madre. La máscara se había quitado por completo. Incluso John me sorprendió el veneno en su voz. Empaca tus cosas, dijo Blaine, en voz baja. Yo quiero que te vayas de casa esta noche. No puedes echarme también. Es mi casa. En realidad, dijo Blaine, mientras se retiraba en su teléfono. Llamé a mi abogado esta mañana. Dado que la casa está solo a mi nombre, y dado que acabas de amenazar a mi madre delante de testigos, sin duda, ¿puedo pedirte que te vayas? Nola lo miró fijamente un buen rato, y John pude verla darse cuenta de que finalmente había ido demasiado lejos. Las lágrimas que brotaron entonces no eran manipuladoras, eran reales, nacidas de la comprensión de que lo había perdido todo. Pero incluso, en derrota, no pudo resistir un último golpe cruel. Te arrepentirás de esto, dijo Anne, mirándome directamente. Ambos, esos niños, los odiarán por destruyendo a su familia. Nunca te perdonarán por destruir a su madre. Después de que ella se fue, Blaine y John sentado en mi sala, ambos emocionalmente agotados. ¿Hice lo correcto? Pensé en Emma y James, sobre la confusión y el dolor que sentían, sobre el largo camino por delante, para sanar el daño que había sido listo. Hiciste lo único que podías hacer, dije. Elegiste la verdad sobre la mentira, el amor sobre la manipulación. Tus hijos lo entenderán algún día. Como si los hubieran convocado Anne por mis palabras. Sonó mi teléfono. Era el señor Henderson. Señora Morrison, dijo. Yo pensé que debería saberlo. La señora Nola Morrison contactó a mi oficina esta tarde. Quiere hablar sobre la posibilidad de completar las tareas descritas en el testamento de su esposo. Sonreí, sintiendo la presencia de William como si estuviera a mi lado. Dile que le dije que era bienvenida. Inténtalo. 6 meses después, me encontraba en mi cocina preparando la cena del domingo, para él por primera vez en 15 años, con la ayuda de mis nietos. Emma ponía la mesa con cuidado, con mi buena china, la misma china que Nola una vez había llamado anticuada y deprimente.
mientras James removía la salsa con la intensa concentración que solo un niño de 9 años podía aportar a semejante situación tan tarea importante. Abuela Myrtle, dijo Emma, deteniéndose en su mesa. ¿Por qué? ¿No solíamos venir a cenar los domingos? Papá dice, siempre preparabas la cena del domingo, pero no recuerdo haber hecho nunca nada .com yendo aquí antes. Myra Blaine, que estaba sentado en el mostrador de la cocina leyendo el periódico. Otro habíamos restaurado la tradición dominical. Me hizo un leve gesto de asentimiento, haciéndome saber que estaba bien responder con sinceridad. Bueno, cariño, dije con cuidado, tu mamá pensó que sería demasiado para ti cenar en 2 casas diferentes en cada semana. Quería asegurarse de que tuvieran tiempo para ser niños y jugar con sus amigos. No era del todo cierto, pero era suficiente verdad para que un niño de 12 años la entendiera. Emma pareció satisfecha con la respuesta y regresó a ordenar los cubiertos con la precisión de un cirujano. Los últimos 6 meses habían sido un viaje de sanación, descubrimiento, y sí, cierta satisfacción al ver a Nola lidiar con las consecuencias de sus actos. Fiel a su palabra, había intentado completar las tareas de William, siendo la palabra clave intentar. Tarea 1, personalmente disculpándose con todos los que había mantenido alejados de los niños. Había durado exactamente 3 visitas. Había logrado escribir disculpas forzadas y claramente poco sinceras a mi hermana Margaret y a mi amiga Dorothy de la biblioteca. Ambas había sido sistemáticamente excluida de los eventos familiares a lo largo de los años. Pero cuando llegó a la señora Chun, Emma, extra de jardín de infantes, que había preguntado específicamente sobre la participación de los abuelos, solo para que le dijeran que yo también lo era a Nola, se sintió mal por participar y salió furiosa, en medio de una disculpa, cuando la señora Chun le preguntó sobre por qué había mentido. Era hostil. Nola se quejó con el señor Henderson. No aceptaba a mí en disculpa de buena fe. Quizás el señor Henderson había respondido secamente, porque él así notaba que no se ofreció de buena fe. Tarea 2. Escribir una carta a Emma y James, explicando por qué Suan, la abuela, estuvo ausente y nunca se completó. Nola escribió 17 diferentes borradores, cada uno culpando a todos menos a sí misma, antes de admitir finalmente que no podía decidirse a hacerlo, asumir la responsabilidad por escrito. No voy a traumatizar a mis hijos diciéndoles que su madre es una terrible persona. Le había dicho a Blaine durante una de sus conversaciones, cada vez más raras, nadie te pidió que te llamaras a ti mismo una persona terrible. Blaine había respondido, papá te pidió que les dijeras la verdad sobre por qué mamá no estaba. Hay la tercera tarea, el voluntariado en el Centro para Personas Mayo Res. Proporcionó la Mayo Ere diferencia, entretenimiento, aunque me sentí un poco culpable por disfrutarlo tanto. Nola duró exactamente 6 días en Sunset Manor, donde los residentes rápidamente evaluaron su actitud y reaccionaron en consecuencia. La Ezra Peterson, de carácter agudo según se informa, una ex maestra de escuela de 92 años, le había dicho a Nola, señorita, he estado comiendo más tiempo del que llevas vivo, y no necesito que suspires dramáticamente cada vez que me traes mi comida. Cuando Nola se quejó con el coordinador de voluntarios de que los residentes eran difíciles y desagradecidos, ella le informaron cortésmente que quizás el cuidado de personas mayores no era su vocación. La etiqueta decían aprendiendo a respetar a mis aenesianos. Nunca se desgastaron. Nola afirmó que era degradante y psicológicamente dañino. Tarea 4. Terapia familiar. En realidad, empezó de forma prometedora. La Dra. Sarah Williams, la terapeuta que había elegido, era una mujer sensata en su de 50 años que se especializaba en disfunción y manipulación familiar. Durante las 3 primeras sesiones, Nola tuvo aportado de maravilla, interpretando el papel de madre y esposa preocupada
que solo quería sanar a su familia, pero la doctora Williams tenía demasiada experiencia como para dejarse engañar. Para la cuarta sesión, ya hacía preguntas directas que Nola no pude desviar la atención con encanto y lágrimas. Nola, el doctor Williams, había dicho durante lo que resultó ser la sesión final. Has pasado 4 semanas hablando sobre el comportamiento de todos los demás y cómo puedes contarme sobre un caso específico en el que tus propias acciones podrían haber contribuido a la familia. Prof, según Blaine, quien continuó con las sesiones de terapia, solo Nola había pasado 20 minutos intentando replantear cada ejemplo, como si fuera culpa de otra persona antes de declarar finalmente que el Dr. Williams estaba claramente sesgado y marchándose. La tarea 5, la disculpa pública, ni siquiera se inició en la idea de admitir un delito en forma impresa, donde pudiera conservarse para siempre. Aparentemente era demasiado para él. El orgullo de Nola, al cabo de 3 meses. Estaba claro que Nola nunca cumpliría con los requisitos de Williams, recibiría su $1 y nada más. Pero la verdadera victoria no residió en el fracaso de Nola, fue en lo que surgió del espacio, que creó su ausencia. Blaine y a. sentó la demanda de divorcio en febrero. El proceso fue rápido y relativamente amistoso, principalmente porque Nola era tan se centró en intentar reclamar la herencia de William, pero no luchó lo suficiente por la custodia ni la manutención. Obtuvo ese acuerdo de custodia 50-50 aparte. Pero los niños pasaron la mayor parte de sus fines de semana y vacaciones escolares con Blaine, lo que significaba que también los pasaron conmigo. Abuela, dijo James ahora, tirándome hacia atrás hasta el presente. La salsa se está poniendo espesa. ¿Eso es bueno o malo? Revisé su obra y sonreí. Es perfecto, cariño, tal como lo hacía tu abuelo Nema. Levantó la vista de su mesa. Papá dice que el abuelo nos dejó dinero para la universidad. Lo confirm. Querían seguro que tú y James podrían estudiar lo que quisieran, sin preocuparse de cómo pagarlo. Mamá dice que estás a controlar el dinero para controlarnos. Emma dijo con naturalidad. Guay mi maravilla, como los niños podían hacer declaraciones tan cargadas con total inocencia. Blaine levantó la vista de su periódico, su rostro se oscureció. Emma, eso no es cierto, y no es desapropiado que tu madre te diga cosas así. Lo sé, dijo Emma, sorprendiéndonos a ambas. La señora Chun me contó que mamá solía mentir sobre por qué no venías a la escuela. Abuela, y la señora Patterson, voluntaria de mamá en el lugar, decían que mamá era grosera con los mayores. No soy a los 12 años. Emma era de hecho no era estúpida. Tampoco era tan fácil de manipular como su madre parecía creer. Los niños, según había aprendido, tienen una notable capacidad para reconocer la verdad cuando la oyen, incluso cuando entra en conflicto con lo que les han dicho. Tu mamá te quiere mucho, dije con cuidado, y está pasando por un momento difícil ahora mismo. A veces, cuando la gente está sufriendo, dicen cosas injustas. ¿Tú y papá también están sufriendo?, preguntó James, levantando la vista. La salsa con preocupación. Blaine dejó el periódico y se acercó a James. Estábamos dolidos. Amigo, durante mucho tiempo estuvimos muy tristes porque nos extrañábamos, pero ahora estamos juntos de nuevo, y eso nos hace felices. Aunque mamá no esté aquí, era la pregunta que había estado temiendo y esperando. Estos niños necesitaban entender que su familia no había sido destruido, había sido sanado. James, dije, sentándome. Así que estaba a su lado, Nivellen. Hay muchas maneras diferentes de ser una familia. Tú y Emma siempre tendrán a su mamá y siempre tendrán tu papi, y ahora también me tienes a mí. Eso no significa que menos gente te quiera. Eso significa que hay más gente que te quiere. ¿Pero por qué no podemos estar todos juntos?, Emma preguntó. A una niña de 12 años aún espera un final de cuento de hadas. Blaine respondió a esta pregunta. Porque a veces los adultos se lastiman tanto que ya no pueden vivir juntos. Pero eso no significa que dejen de amar a sus hijos. Tu mamá siempre será tu mamá, y yo siempre seré tu papá.
Y la abuela siempre será tu abuela. Te amamos. Ahora vienen de casas diferentes. Después de cenar, nos instalamos en la sala para nuestra nueva tradición dominical, mirando álbumes de fotos. Había pasado los últimos meses organizando décadas de fotografías que documentaban la vida de Emma y James desde una perspectiva a distancia. Fotos que había tomado en eventos escolares a los que Nola no sabía que asistía. Fotos de cumpleaños que había visto desde al otro lado de la calle. Las mañanas de Navidad que había experimentado solo a través de los regalos que había enviado y que fueron reconocidos. Ro. Nunca se mencionó. Mira, dijo Emma, señalando una foto de ella a los 100 años an 5, sin dientes frontales y sonriendo a la cámara. Estuviste en mi graduación de kinder. Recuerdo eso, Andía. Estuve allí, lo confirmé. Estaba atrás, pero estaba allí. Porchono, ¿vienes a sentarte con nosotros?, preguntó James en Blaine. Y yo intercambiamos una mirada. Habíamos acordado responder a sus preguntas, honestamente, pero de acuerdo a tu edad, tu mamá pensó que podría ser confuso para ti tener tantos adultos allí. Ann dijo, Ann quería que tu día especial fuera sencillo y tranquilo. ¡Qué tontería!, declaró Emma con la lógica directa. Un niño. Tener más gente que te quiera no confunde las cosas, las mejora. De la boca de ¿ves? Más tarde, esa noche, después de que Blaine llevara a los niños a casa para prepararse durante la semana escolar, me senté en la silla de William con una taza de té y reflexioné sobre cuánto había cambiado. La casa se sentía vivo de nuevo. Donde una vez había sido un museo de mi soledad, ahora era un hogar lleno de risas, discusiones sobre las tareas y el cómodo caos de la vida familiar. La habitación de invitados que lamentablemente, la habitation, que había sido convertida de guardería a almacén, estaba ahora equipada adecuadamente para los nietos, nuevamente, con literas y cajas de juguetes y estrellas que brillan en la oscuridad en el techo. Mi relación con Blaine había sanado de maneras que apenas me había atrevido a esperar. La culpa que había cargado durante años, la culpa que no la había cuidado, cultivado, finalmente se estaba levantando. Estaba recordando quién había sido antes de ella. Influencia, redescubriendo su propio juicio y su propio valor. Emma James, mis preciosos nietos, que eran desconocidos hace 6 meses, se estaban convirtiendo en la luz de mi vida. Emma, con su aguda inteligencia e instintos protectores. James, con su corazón gentil y su don para encontrar alegría en cosas sencillas, también eran sanadoras. Aprender que el amor no tenía por qué venir con condiciones ni manipulación. El teléfono sonó, interrumpiendo mis tranquilas reflexiones. Era el señor Henderson. Señora Morrison, dijo, tengo noticias. La señora Nola Morrison Hahn se negó a completar cualquier otra tarea descrita en el testamento de su esposo. Me ha solicitado que procese su testamento final. Hago de la herencia. El dólar, dije. El dólar, confirmó, y pude oír había diversión en su voz. También me pidió que le dijera que considera este capítulo de su vida cerrado, y no desea tener más contacto con usted o su familia y los niños. Ejercerá sus derechos de custodia, por supuesto, pero ha indicado que no luchará por tiempo adicional, ni intentará interferir con su relación contigo y Blaine. Después de colgar, me senté en la reunión oscuridad, pensando en segundas oportunidades y el precio del orgullo. Nola podría haber tenido un lugar en esta familia si hubiera estado dispuesta a admitir sus errores y enmendarlos. William le había dado un camino de regreso, difícil, pero no imposible. Su negativa a aceptarlo lo decía todo sobre en quién era realmente, pero su pérdida fue nuestra ganancia. Sin su constante manipulación y la interferencia, Blaine se estaba convirtiendo en el padre que siempre había querido ser. Emma y James estaban aprendiendo lo que así eran las relaciones familiares saludables, y finalmente pude ser la abuela que siempre había deseado ser. Un año después, estuve en la misma cocina, porro esta vez,
No estaba sola preparando la cena. Emma me estaba enseñando, Ann, su novio, le enseñó a preparar la famosa salsa de William. La receta se había convertido en una tradición familiar. James, que ahora tiene 10 años y está lleno de opiniones, estaba discutiendo con Blaine sobre si necesitábamos una o dos tartas de postre. Definitivamente dos, dijo insistió. El novio de Emma come como un caballo. Y el tío Dave el tío Dave era mi hermano, que había venido en coche desde Los Ángeles para el cumpleaños número 13 de Eman, otra relación que no la había intentado dañar con mentiras y manipulación, error que había sido bellamente restaurada. La casa estaba llena de voces, risas y el cómodo caos de una familia que había encontrado el camino de regreso a sí misma. En el comedor pude ver el retrato que William había encargado para nuestro 40 aniversario, el que Nola siempre había odiado, porque mostraba a los tres de nosotros como una unidad, una familia que existía antes de que ella llegara. La lectura del testamento parecía algo de hace una vida, aunque habían pasado solo 18 meses. La mujer que se había sentado en la oficina de ese abogado, y humilde e aislada, ahora me parecía una extraña. Esa mujer había estado tan concentrada sobreviviendo cada día que había olvidado cómo esperar mejores. Mientras observaba a mi familia, mi verdadera familia, las personas que me amaban, no por lo que podía ofrecer, sino por quién era, sentí la presencia de William tan fuertemente como si él estaban de pie junto a mí. Él había cumplido su promesa. Se había asegurado de que la verdad triunfara sobre las mentiras, que el amor conquistara manipulación y que la familia significaba algo más que solo sangre y obligación. La Horencia Q. Nola tanto ansiaba reclamar. Nunca se trató de dinero, se trató de respeto. Obviari, la dignidad, sobre el derecho a amar y ser amado, sin condiciones. Y al final, heredé todo lo que realmente importó. Ahora tengo curiosidad por ustedes, que escucharon mi historia. Chodirian, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por vernos hasta aquí.